Vamos a estar llevando a cabo en esta ya tarde de domingo, lleva por título Cimentados en Cristo Jesús. Cimentados en Cristo Jesús. Hace algunos tres o tres temas hemos estado hablando, ¿verdad?, en relación a esto de estar cimentados. Y hoy vamos a enfocarnos específicamente en esto, de estar cimentados en Cristo Jesús. Si el cristianismo fuera, hermanos, una religión a seguir y tuviera una lista de rituales para cumplir, sería como otra religión más. Sería como cualquier otra religión. Pero si el cristianismo, hermano, es un hecho, una fuente que está dentro del interior de la persona, ¿verdad?, del creyente, como el Señor lo dijo en San Juan 7:38, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces el cristianismo es diferente. Les voy a dar un ejemplo. El Señor, antes de ascender a la presencia del Padre, dice la Escritura que estuvo con los discípulos, con pruebas indubitables de su resurrección. Pero antes de ascender, Él dijo estas palabras en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor dijo estas palabras. Y aquí es a donde yo quiero hacer y marcar la diferencia entre el cristianismo como religión, ¿verdad? O el cristianismo, hermano, más allá de eso que pudiéramos mencionar como una religión, ¿verdad? El Señor dijo, repito, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiera dicho estas palabras que suenan casi iguales, pero que no son iguales? Dice, o más bien, que Él hubiera dicho esto: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera dicho solo estas palabras en comparación de lo primero que les mencioné del capítulo 1 de Hechos 8? Simplemente, hermanos, sería una religión más que tendríamos nosotros que cumplir orden o la orden de Dios a como dé lugar, con nuestras propias fuerzas, con los recursos que tuviéramos, con lo que pudiéramos utilizar para poder cumplir esto, hermanos. Y tendría que ser, y probablemente llegaríamos a nosotros a exaltarnos de los logros, ¿verdad? Y entonces, hermano, esto ya sería por obras y no por gracia. Y si lograron ver la diferencia, me estoy refiriendo a la misma porción, solamente quitando lo importante de la orden que Dios dijo a estos discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si el Señor hubiera dicho solamente, hermanos, me seréis testigos en Jerusalén, entonces Él le estuviera diciendo en pocas palabras: utilicen los medios que ustedes puedan, utilicen los recursos que ustedes tengan, háganle como ustedes vean, pero cumplan esta orden. Entonces, hermano, la orden, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a esto, hermano, porque cuando nosotros vamos a hablar del cimiento, ¿verdad?, tenemos que ver en qué o en dónde comienza este cimiento, ¿verdad? El Señor les dijo: espérense para recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces, la diferencia está allí, hermano, en las palabras de Dios al esperar al Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Las palabras del Señor fueron: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo en el interior del creyente es lo que hace la diferencia del cristianismo y no deja que sea una religión más. Y hace que pueda hacerse, hermanos,
grandes cosas en el nombre del Señor. O sea, lo que sucede gracias a Dios a través del Espíritu Santo, hermano, ¿verdad? Y esto nos lleva a que no nosotros nos jactemos de lo que hacemos, sino que en todo le demos la gloria a Dios. Entonces, es la razón, hermano, porque el cristianismo no es una religión más. Y está cimentado, hermano, en Jesucristo. Vamos a ver cómo es esto que les digo, hermanos. La base de nuestro cimiento, o del cimiento, hermanos, que tenemos como creyentes, ¿verdad? Aunque estamos hablando de cimentados en Jesucristo, no puede ser otra cosa, hermanos, más que el amor de Dios hacia nosotros. Efesios 3:17, la porción con la que comenzamos, dice, hermanos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea, aquí no está hablando, hermanos, y no está diciendo la Escritura de que lo que tengamos que hacer nosotros para poder formar este cimiento, sino que el cimiento está establecido por Dios. Y lo está poniendo Cristo para que habite Cristo por medio, o por la fe, perdón, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. El amor de Dios, hermano, por la humanidad perdida, no fue un solo sentimiento fallido. Cuando nosotros hablamos del amor, hermanos, de Dios, no estamos hablando, porque miren, nosotros podemos ver, y esto lo podemos ver quizá en comparación, aunque el Señor lo hizo en comparación, Cristo con la iglesia, ¿verdad? El amor que Dios sentía por la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, podemos verlo quizá en una pareja que recién comienza y se aman y deciden casarse. Pero si este amor, hermano, no es alimentado, no es fortalecido, no es cultivado, hermano, eso se va a acabar y se va a separar. Y lo que pudiéramos decir, pero no que se amaban y no que se querían y no que hasta la muerte y que juraron amor eterno y hoy se están separando. ¿Por qué? Porque no fue un amor arraigado, no fue un amor cimentado. Pero lo que Dios hizo, hermano, no fue un sentimiento así, tan simple. Vamos a Juan 3, capítulo 15. Porque el amor de Dios, hermano, fue el resultado, hermano, de una acción de Dios al enviar a su Hijo. San Juan capítulo 3, versículo 15. Dice, hermano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Este versículo yo creo que todo el mundo ya se lo sabe, pero entendiéndolo desde el versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. O sea, el amor de Dios no es un amor fallido, no es un amor, hermano, que se va a limitar o que se va a acabar. Es un amor que permanece, hermano, y que es un amor que está y que va a ser, aunque aquí en el capítulo 3, versículo 16, digamos, todavía no está completo en el sentido de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero sí está mostrado, hermano, que este amor es presentado del Padre a través de su Hijo. Y este amor, hermano, es el amor que se conoce bíblicamente como el amor ágape. Fue lo que movió a buscar lo que estaba perdido, lo que estaba, hermano, olvidado. Y aunque el pueblo de Israel o los israelitas tenían, hermanos, ellos por costumbre, digámosle así, religiosa, hermanos, tener a Dios en su habitual diario de vida, hermano, ¿verdad? Pero ellos no estaban salvos. Y es por eso, hermano, que el Señor envió a su Hijo aún, ¿verdad? Vamos a leer San Juan capítulo 1, antes de leer esta otra porción. San Juan capítulo 1, que es una porción también que es conocida, pero que creo que necesitamos leerla. Versículo... Vamos a leer desde el verso 9, San Juan capítulo 1, versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo.
el mundo estaba, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, cuando la escritura se está refiriendo al mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo, se está refiriendo a la humanidad en sí, porque también en el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, y no se refiere, hermano, al globo terráqueo, sino se refiere a la humanidad. Y es lo mismo que está sucediendo acá en el versículo 10 del capítulo 1 de San Juan. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y fíjense, el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y verso 15 dice, Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, lo que estamos viendo aquí, hermano, es que el amor de Dios, hermano, por la humanidad, no fue un acto fallido, hermano, de un sentimiento que pudiera terminarse. Y por eso que les decía, porque Dios vino a buscar lo que estaba perdido. San Juan, ahora sí, hermanos, Lucas, capítulo 19, el verso 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El amor ágape, hermanos, fue lo que movió a Dios a buscar esto que se había perdido. Un amor abnegado, hermanos, un amor donde siempre se daba, un amor donde, hermanos, no buscaba lo de sí mismo. San Juan capítulo 15, el verso 12 y 13 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor de Cristo, hermano, fue una actitud de obediencia a la voluntad del Padre para redimir al mundo de sus pecados. Una actitud voluntaria. Y remarco, hermano, fue una actitud voluntaria, una decisión personal de amor al Padre. Aquí, hermano, probablemente muchos dijeran, pero es que si Él era Dios, si Él sabía lo que iba a pasar y Él podía librar todo esto, ¿y por qué no, hermano? Porque Dios es obediente, hablando de Jesús, al Padre. Y Él sabía, hermanos, de que lo que estaba perdido no podía ser redimido de otra manera, más que entregando Él su propia vida. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, hermano, porque estamos hablando del cimiento, o cimentados en Jesucristo. Y les digo que el cimiento, o la base principal, hermano, del cimiento de Jesús, hermano, es el amor. Ciertamente hablamos la semana pasada y les decía al inicio, hermano, hablábamos de Efesios 2:20, que dice que cimentados o puesto el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo, hermano. Pero Jesucristo mismo, hermano, fue, hermano, obediente, y este cimiento está establecido en el amor que Jesús le tuvo al Padre. Y lo vamos a ver aquí, hermano. Filipenses 2, verso 5, dice en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, la referencia que dice Pablo a los filipenses es que esto que sucedió con Cristo, sea que también nosotros lo tengamos si estamos cimentados en este sentimiento. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es aquí donde les digo, hermano, que Cristo fue voluntariamente a la cruz, obedeciendo, hermano, los designios del Padre. Dice la Escritura, lo leímos ya, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo.
Y Jesús, y la escritura leímos también que dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Pero leemos en Efesios, hermano, que dice que Jesús, hermano, no puso más en alto la posición que Él tenía, porque lo volvimos a leer también en San Juan 1, ¿verdad? Que Él, hermano, estuvo en el mundo, dice, y tomó forma de hombre. O sea, el versículo 14 que leímos, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, no puso en mayor nivel la posición de Dios que Él tenía, hermano, para salvar lo que estaba perdido, que éramos nosotros. Ese es el amor, hermano, en donde está fundamentado o donde está cimentada nuestra fe. Y sigo en la lectura, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esta obediencia, por esta sumisión, por esta, hermano, voluntaria sumisión al Padre, dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre, porque Jesús, hermano, obedeciendo la voluntad del Padre, honraba al Padre y le daba la gloria. Por eso es que el versículo 5, hermano, de este Efesios 2 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Porque Jesús buscaba, hermano, de todo lo que Él hacía, Él buscaba agradar al Padre y darle la gloria. Y ese sentir es el que debemos de tener nosotros. No podemos, hermano, nosotros cumplir un solo de sus mandamientos si no tenemos a Cristo. Mucho menos podríamos, hermano, cumplir el mandamiento de amar si Cristo no está en nosotros. Primera de Juan capítulo 8 dice, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Sencillo, práctico y rápido, dice el Señor. Juan hablando al pueblo, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y casi pudiéramos repetir, hermano. Fíjense, este versículo 9 casi es el mismo San Juan 3:16. Pero estamos en Primera de Juan 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto pudiera ser casi una réplica del San Juan 3:16, quizá en otras palabras. Verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Fíjense lo que dice, hermano, este versículo, y ahorita lo estoy tomando en cuenta, hermano. Dice, amados, si Dios nos ha amado así. San Juan 3:16 dice, de tal manera. Si Dios nos ha amado así, hermano, nosotros debemos amarnos así, de tal manera, unos a otros. Porque esto, hermano, es el fundamento de nosotros como creyentes. ¿Se recuerdan, hermano? El Señor le hicieron una pregunta. ¿Cuál es el mayor mandamiento, maestro, en la ley? Y lo hacían para probarlo. ¿Qué respondió el Señor? Sacrificios, ovejas, corderos, pollinos. ¿Qué dijo el Señor? No, dijo el Señor, el primero es este: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumple toda la ley. Por eso es que dice el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos amarnos nosotros unos a otros. De esta misma manera, hermano. Versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Estoy en 1 de Juan todavía.
nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura, hermano? Con cuidado, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero dice Juan, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. No lo hemos visto, pero está en nosotros, dice Juan. En pocas palabras, hermano, ¿por qué? Porque su amor permanece en nosotros, dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Verso 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nos ha dado su Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu sea el que nos guíe. Por eso es que les leí al principio, hermanos, Hechos 1. ¿Qué hubiera pasado si el Señor solamente dice, vayan y hagan la tarea? Pero el Señor les dijo, espérense hasta que venga el Espíritu Santo, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado a su Espíritu, o nos ha dado su Espíritu, Pero ¿por qué digo que el amor, hermano, es el cimiento del cristiano? Porque si no hay amor, hermanos, estamos en pecado. La falta de amor, hermanos, o la ausencia de amor, hermanos, es el sinónimo del pecado en nuestra vida. Y me estoy refiriendo al amor ágape, ¿verdad? Porque uno puede decir, no, pues yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa, pero me estoy refiriendo al amor ágape, al amor de Dios. Si no está el amor de Dios en nosotros, hermanos, entonces lo contrario sería el pecado. Primera de Juan 2, 5 al 9 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Por eso es que les digo, hermano, que la falta del amor, ¿verdad? O la persona que no ama con el amor de Dios, hermano, es sinónimo de que hay presencia de pecado en su vida. ¿Por qué? Porque las tinieblas están todavía en él. No podemos nosotros decir, hermano, yo amo a Dios y lo que dice la Escritura. O sea, nosotros jamás hemos visto a Dios. Pero dice, su amor permanece en nosotros. Sinónimo, hermano, de que Dios está en nosotros. Por eso es que nosotros no podemos, hermano, odiar deliberadamente a nadie sin importar lo que nos haya hecho. No podemos odiar si es que está el amor de Dios en ti. Si tú dices, no, yo todavía tengo rencor contra fulano, entonces discúlpame, la Escritura dice que tú no tienes el amor de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque esto dice verso 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Entonces, el que tiene la luz de Dios o el que ama a su hermano, en esto dice la Escritura que en esto nos conocemos. En que nos amamos unos a otros. O sea, nosotros no podemos, hermanos, de ninguna manera aborrecer a nadie. Nos han hecho daño, probablemente sentimos coraje en el momento, está bien, porque eso, la Escritura habla del poder sentir un coraje. Pero si estamos cimentados, hermano, en Jesucristo, y este sentimiento, o este fundamento, fue basado en el amor de Dios, en la obediencia de Dios al Padre, hermano, para que nosotros lo tengamos también, hermano, entonces nosotros no podemos aborrecer a nadie literalmente, hermano. Cuando estamos cimentados y arraigados en el amor de Dios, hermano, podemos comprender entonces todo esto que estamos hablando, hermano, todo lo santo de Dios. Efesios 3:18 dice, hermano, seáis plenamente capaces
seáis plenamente capaces. Seáis plenamente capaces, dice la Escritura, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso, hermano, es que no puede, no hay lugar para que el cuerpo de Cristo, hablando personalmente o individualmente, hermano, para decir, Cristo mora en mí y también el pecado mora en mí, o el odio mora en mí, o el rencor mora en mí. No hay capacidad. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Escritura, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, hermano. Es que esto que leímos, que el Señor se humilló a lo sumo, hermano, y murió peor que un hombre, hermano, excede los límites del entendimiento. Hermano, ¿cuántos de nosotros daríamos la vida para alguien que no conocemos? Siendo honestos. ¿Cuántos de nosotros daríamos, hermano, un miembro de nuestro cuerpo por alguien que no conocemos? Hermano, la pensaríamos demasiado. Probablemente necesitaríamos un estímulo para poder decir, bueno, ok, córtame una pierna o córtame una mano. Pero probablemente, hermano, y a lo mejor ni lo haríamos tampoco. Por eso es que dice la Escritura, hermano, que esto excede todo conocimiento. Dios, siendo, hermano, Dios mismo, se murió o dio su vida, mejor dicho, hermano, para que nosotros tuviéramos oportunidad con Él. Y de conocer este amor de Cristo, hermano. Somos salvos en el amor de Dios que es derramado por su Espíritu Santo, hermano. Leamos, casi finalizamos, Romanos 5. Romanos 5, verso 5. Cuando uno es pecador, hermano, uno necesita reconocer a Dios. Cuando uno ya conoce a Dios, que ha tenido un encuentro con Dios, hermano, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, poco a poco, no es que uno llega a la plenitud del conocimiento, sino que uno va poco a poco, ¿verdad? Y como lo leímos en Efesios, para que seamos capaces de comprender todo lo santo. Hablando del amor de Dios, ¿verdad? Pero este amor es derramado por su Espíritu Santo, hermano. Dice el verso 5 de Romanos 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice la Escritura, apenas morirá alguno por un justo. Es lo que les decía, hermano. Cuanto más, hermano, la Escritura dice, a lo mejor alguno puede dar su vida por uno que probablemente lo pudiéramos considerar, lo merece. Yo doy mi vida por mi esposa, doy mi vida por mi hijo, doy mi vida por mi padre, por mi madre, doy mi vida por mi hermano, por mi hermana. Doy mi vida por alguien que uno conoce probablemente. O das tu vida por alguien que a lo mejor, hermano, verdaderamente lo merece. Pero por uno, dice la Escritura, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero por el malo, no. Pero dice verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, hermano, aunque estábamos en la condición de muerte, en que, hermano, literalmente vivíamos como pecadores y actuábamos como pecadores y estábamos aún quizá pecando, hermano, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la diferencia, hermano. Y ese es el cimiento en el cual estamos, valga la redundancia, hermanos, cimentados y parados nosotros en el amor de Dios. Eso es lo que marca la diferencia, hermano. Y eso, hermano, Jesucristo mismo es a lo que nos guía.
Y con esto finalizo, hermano. Segunda de Tesalonicenses 3. Verso 5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Eso es a lo que nos guía el Señor, hermano. Eso es a lo que, hermano, el amor de Dios nos dirige. Si nosotros, hermanos, decimos que estamos cimentados en Jesucristo, hermano, la primera evidencia que debe de haber en nosotros, hermano, es esto, el amor. El amor. Pablo a los Corintios le dijo, hay diversidad de dones, hay diversidad de lenguas, hay diversidad de todo. Dice, y podemos anhelarlo. Dice, pero el más grande de todos estos es el amor. Porque, hermano, porque cuando todo se acabe, cuando todo termine, lo único que va a permanecer es el amor de Dios, hermano, en cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros estamos cimentados, hermano, en Cristo Jesús, en base al amor que Él tuvo al Padre, en obedecer todo lo que Él hizo, hermano, y que ese amor esté, hermano, en nosotros. Y repito la porción de 2 Tesalonicenses 3, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias, Dios. Infinitas gracias te damos, Señor. Porque este cimiento, Padre, no está fundado en nuestros recursos. Porque este cimiento, Padre, no está fundado en lo que nosotros podamos hacer o en nuestras obras. Fue totalmente, Padre, puesto en tu cuerpo, Señor. Este cimiento, Padre, empieza en el amor y en la obediencia a Dios. Es lo que nosotros, Señor, como creyentes ahora debemos tener, Señor. No podemos decir que estamos cimentados en el amor de Dios o que nuestro cimiento es Jesucristo y odiamos a nuestro hermano. No podemos decir que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios y estamos en pecado. No podemos decir que el amor de Dios permanece en nosotros y el primer que está cerca de nosotros es el primero que estamos amonestando o insultando. Dice la Escritura, y en esto conoceráis que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Si Dios está en ti, el fundamento de Dios está en ti, la primera evidencia de eso es que tú amas, que puedes perdonar, que puedes olvidar, que puedes dejar de lado todo lo malo que te hayan hecho, porque el amor de Dios es más grande que todo eso. Pero si tú no puedes dejarlo, si tú no puedes olvidar, si está el rencor, el odio, aún el pecado en ti todavía, entonces el amor de Dios no está en ti, necesitas a Jesucristo. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús ahora y decirle, Señor, yo te necesito, yo no quiero estar viviendo así, yo quiero cimentarme en ti, Señor, o empezar a fundamentar en ti, Señor, en esta hora, entrégale tu vida a Jesús. Si te has apartado también, entrégate a Él, reconcíliate con el Señor. No hay una manifestación más grande de amor más que la que Dios hizo al entregar a su Hijo. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice su palabra. ¿Quieres entregarte al Señor? ¿Quieres rendirte a Él? Aquí en nuestro lugar de reunión, en nuestra casa, si hay alguien que quiera hacerlo, solamente levanta tu mano, vamos a orar por ti. A través de las redes sociales, si hay alguien que quiera hacerlo, hermano, amigo, ahí donde estás, te invito a que te inclines, que te pongas de rodillas si puedes. Y si no puedes, allí parado, donde tú estés. Y repite conmigo esta oración, pero que sea de lo profundo de tu corazón.
Clama a Dios por la necesidad que tienes de Él y dile, Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo reconozco que soy pecador, reconozco que soy una pecadora, reconozco que yo no puedo hacer nada, Señor, y que todo lo que he hecho, Padre, me ha llevado cada día más hundiéndome y hundiéndome, que me he estado perdiendo, que he estado olvidándome de ti cada día más, Señor, que tu amor no está en mí, que soy un pecador, que soy una pecadora. Pero ahora entiendo, Señor amado, que para poder yo cambiarte necesito a ti. Tú viniste a salvar y a rescatar lo que se había perdido, Señor, y yo soy una o uno de ellos. Por eso en esta hora yo te entrego mi vida, te reconozco como mi Señor y Salvador. Pido auxilio al único que me puede auxiliar, que eres tú, Señor. Y guíame, Señor, hacia nuevos pastos y a crecer en tu palabra. Te recibo como mi único y absoluto Salvador. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.